las plantas. También tiene una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Fisiología Molecular de las Plantas de la República Checa. Y tiene estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Electricidad de la UNAM. Y ahora trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. Sí, en el Instituto de Ecología. En el Instituto de Ecología. Entonces, hoy nos acompaña y nos va a impartir la práctica modelos dinámicos para el estudio de la interacción con los organismos vivos. Entonces, pido un aplauso para la Hola. Bien, bueno. Lo voy a cerrar porque hay algunas fotos con fondo oscuro. A lo mejor se ven. ¿Lo puedo cerrar? El problema es que siguen entrando asistentes. Ah, bueno, está bien. Que creo que a ver si se ve bien. Bueno, pues muchas gracias Betty y Aurora por la invitación y por organizar estas sesiones. Como dice el título, voy a platicar hoy sobre modelos dinámicos para el estudio de la interacción organismo-ambiente, y algo que faltó poner en el título es que esto es durante el desarrollo de los seres vivos. Entonces, ¿a qué me refiero con desarrollo? Y quiero decir el tránsito que hay entre una célula recién fecundada, por ejemplo en el caso de los organismos de reproducción sexual, hasta un organismo con diferentes tipos de simetrías, diferentes tipos de células, patrones, por ejemplo, de coloración, estructuras distintas, ¿no? Distintos tipos de aletas, colas, ojo, etc. Este proceso es lo que conocemos como desarrollo biológico, y aunque estamos más familiarizados con la embriología, por ejemplo, en el caso de los animales, voy a estar refiriéndome más al desarrollo en las plantas. Las plantas, a diferencia de los animales, se desarrollan a lo largo de toda su vida, ¿no? Durante toda su vida están generando nuevas hojas, flores, tallos, nuevas estructuras, y esto se conoce como desarrollo indeterminado. Entonces son sistemas muy interesantes para estudiar el desarrollo porque lo mantienen incluso en las etapas adultas, y son sumamente plásticas. En un momento voy a decir a qué me refiero con esto de que sean sumamente plásticas. Entonces, dentro de la biología del desarrollo, nos interesa mucho conocer, o tratar de entender o dar respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Qué procesos y factores están detrás de la formación de las estructuras en los organismos multicelulares, como son las plantas y los animales? Y con estructuras me refiero a arreglos celulares, hojas, aletas, ojos, todo eso. ¿Qué cambios en estos procesos, en los que dan lugar a estas estructuras, pueden modificar a los organismos en la escala del desarrollo y también en la escala evolutiva? ¿Y qué papel, y sobre esto va a ser, digamos, el énfasis de esta plática, qué papel tiene el medio ambiente en que se desarrollan los organismos en estos procesos? ¿Cómo se regula la respuesta a cambios ambientales y cómo el ambiente, en su interacción con los organismos en desarrollo, afecta a los fenotipos? Los fenotipos son las características que vemos, ¿no?, en los organismos. Y bueno, las respuestas a estas preguntas están en diferentes partes y son complejas. Parte de ella, y aquí lo pongo de manera muy caricaturizada, está en lo que llamamos información genética, o en el componente genético de la herencia y la constitución de los organismos vivos. Y bueno, seguramente ya muchos de ustedes están familiarizados con esto, pero bueno, con esto me refiero al genoma o a la colección de genes que tienen los seres vivos y que se hereda de generación en generación. Entonces, parte de la información importante para que el desarrollo ocurra, ¿no?, está en los genes, y es un factor muy importante en este proceso. Pero no es el único. Como lo apuntaba bien Darcy Thompson hace justamente 100 años, cuando publicó su libro sobre el crecimiento y la forma, hay otros factores, además del genético, que en ese tiempo no se conocía también además, que son muy importantes en el desarrollo. Entre ellos están los factores físicos y químicos, que algunos han llamado genéricos, porque afectan tanto a la materia viva como a la no viva. Y un ejemplo que ponía Darcy Thompson, entre muchos ejemplos que pone en su libro, está el de las formas que forman los fluidos al caer en fluidos con diferente densidad. Y él apuntaba que estos fluidos se parecían cualitativamente y en algunos aspectos también cuantitativos a las formas de medusas y de algunos organismos que viven en el agua, ¿no?
Esto es pues más o menos, hasta aquí se queda como algo meramente anecdótico, pero recientemente a lo largo de las últimas décadas se ha estudiado muchísimo y hay muchos avances en la comprensión de cómo las fuerzas mecánicas y otros aspectos físicos y químicos de estos llamados genéricos afectan o determinan en buena medida procesos del desarrollo. Y otro factor muy importante es el medio ambiente. Como les decía al inicio, los organismos en general y en particular las plantas son sumamente plásticos, y esto quiere decir que cambian en su interacción con el medio ambiente durante el desarrollo, ¿no? En las plantas ustedes saben que si una misma planta la ponen en un lugar con sol o con sombra o con diferente tipo de suelo, se va a desarrollar de manera muy distinta. En los animales hay muchos ejemplos también, traigo nada más en el que vemos cómo la coloración y los patrones de color de estas langostas, que son exactamente de la misma especie, de la misma población, son muy distintos cuando estas se desarrollan de manera aislada o en bajas densidades poblacionales, o cuando están en alta densidad poblacional, ¿no? Y no solo es la coloración, sino también es el comportamiento y la fisiología y otras cuestiones, ¿no? Entonces fíjense cómo pueden realmente llegar a cambiar mucho dependiendo del contexto ecológico en que se desarrollen los seres vivos. Y bueno, dada esta diversidad de factores genéticos, químicos, físicos, ecológicos que intervienen en el desarrollo, es importante tener herramientas que nos permiten integrar esta diversidad de factores y estudiar su acción colectiva. Una de estas herramientas son los modelos matemáticos, y les voy a llamar, me voy a referir a ellos en particular como modelos integrales y dinámicos por dos razones, ¿no? Bueno, que están en el nombre. Integrales en tanto que nos permiten articular o integrar en un mismo marco formal información que de otra forma estaría por todos lados, ¿no? Desarticulada, y eso en biología es muy útil en el estado actual de las cosas. Muchas gracias. Eso es muy útil, porque tenemos muchísima información y todavía pocos modelos que nos ayuden a articular toda esta información que continúa y continúa saliendo, ¿no? Por otra parte, los modelos, siendo dinámicos, y con esto quiero decir que nos permiten estudiar el comportamiento a lo largo del tiempo y también en el espacio de los sistemas biológicos, pues nos permiten entender los procesos, por ejemplo, del desarrollo, ¿no? No solo tener una fotografía de un momento del desarrollo, sino entender los mecanismos y los procesos. Nos facilitan además de una herramienta de experimentación in silico que nos permite hacer distintos tipos de pruebas, pero vamos a ver a lo largo de la plática las que llamamos pruebas de principio, pruebas de hipótesis, y además nos permiten hacer predicciones que en ocasiones son no intuitivas o que no se nos hubieran ocurrido únicamente con la evidencia experimental desarticulada, ¿no? Y además de que no se nos hubieran ocurrido, son predicciones que permiten retroalimentar el trabajo empírico, ya sea en el laboratorio o en campo, ¿no? Y voy a aterrizar un poco, para no hablar del desarrollo tan en general, sobre un problema particular que nos interesa mucho en la biología del desarrollo, y es el problema de la determinación de los tipos celulares. Pues todas estas son células de la misma planta, de una planta modelo que se llama Arabidopsis thaliana, y a pesar de estar en la misma planta y tener todas exactamente el mismo genoma, son así de diferentes, ¿no? Estas son células de la raíz, del polen, de las hojas, estas también son de las hojas, ¿no? ¿Y qué es lo que las hace tan diferentes? Pues es una de las preguntas que nos interesa responder. Parte de la respuesta es que cada una de estas células, o estos tipos celulares, les vamos a llamar, tienen diferentes conjuntos de genes prendidos y apagados, ¿no? O activos o expresados, inactivos y no expresados. Sin embargo, ¿cómo es que se llega a tener esta activación diferencial de genes en cada uno de estos tipos celulares? Pues es una pregunta que aún estamos tratando de responder. La siguiente, por favor. Para tratar de profundizar un poquito en esto, tal vez ya todo el mundo aquí lo sepa, pero nada más para asegurarme, los genes que tienen todas las células que les presenté en la diapositiva anterior tienen genes que se pueden regular unos a otros, ¿no? Imaginen aquí, por ejemplo, que tenemos cada uno de estos numeritos aquí, en esta región, corresponde a una región del DNA que constituye un gen, ¿no? Que vamos a llamar un gen. Y cada uno de estos genes puede, a su vez, producir proteínas
que, como se ve en la imagen, se pueden, por ejemplo, pegar a otra región del DNA, es decir, el gen 2 puede producir una proteína que se pega en la región 4 y que impide que este gen 4 se transcriba y eventualmente se traduzca en proteína, ¿no? Entonces los genes se pueden como prender y apagar unos a otros, y esto se traduce de manera bastante natural en redes de regulación, ¿no? En donde los nodos de estas redes corresponden a genes y se pueden ampliar no solo a genes, sino también para considerar otras moléculas, y las flechitas o las aristas corresponden a interacciones de regulación que pueden ser positivas o negativas. Una herramienta que se ha utilizado mucho para tratar de estudiar la dinámica de estas redes de regulación es la propuesta por Stuart Kauffman a finales de la década de los 60, y son los modelos de redes booleanas. En estos modelos, aquí presento una versión muy de juguete. Tenemos a los genes, que están aquí representados como X, Y, Z, que sostienen relaciones de regulación como estas que se ven aquí, positivas o negativas, y para los cuales tenemos solamente dos estados, ¿no? 0 y 1, por eso se llaman booleanas. 0 cuando están inactivos o debajo de un umbral de actividad, no necesariamente apagados o inactivos, y 1 cuando están activos, expresados o arriba de un umbral de actividad. Dado que solo tienen dos estados, podemos especificar todos los estados posibles de esta red, ¿no? Desde aquel en el que todos los genes están inactivos hasta aquel en el que todos están activos o prendidos. Y a partir de la evidencia experimental o de algunas suposiciones, dependiendo de cuál sea el caso del estudio que se esté realizando, podemos definir las reglas lógicas que nos llevan de un estado a otro de la red, ¿no? Entonces, si empiezan por ejemplo en 001, dadas las reglas de regulación y la evidencia empírica que tenemos, en el tiempo siguiente, en el T más 1, va a estar en 110, ¿no? Lo interesante de estos sistemas es que tarde o temprano llegan a atractores, que son estas que están aquí en gris, estos renglones que están marcados en gris, tales que una vez que el sistema llega a ellos, se mantienen a sí mismos, ¿no? Aún si seguimos iterando el sistema, estos atractores mantienen la misma configuración a lo largo del tiempo. Y pueden ser periódicos, de periodo mayor a 1 o de periodo 1, y cuando es de periodo 1 se les llama puntos fijos, ¿no? Se pueden conceptualizar como cuencas de atracción en un paisaje de este estilo, ¿no? Aquí tenemos el 010 y el 101. La siguiente, por favor. Este tipo de redes, este tipo de aproximación dinámica ha sido muy útil para integrar información y para entender los procesos que están detrás de la diferenciación en distintos sistemas de plantas, estos también en Arabidopsis, en animales, por ejemplo en la mosca de la fruta, e incluso en algunas bacterias y organismos unicelulares. La siguiente, por favor. Y yo aquí voy a presentar cómo se ha utilizado para estudiar la diferenciación celular o la formación de dos tipos celulares en las hojas de esta planta modelo que se llama Arabidopsis thaliana. Entonces, en sus hojas, esta planta tiene dos tipos celulares que nos van a interesar, que son los tricomas, que son estos pelitos que salen en la superficie, y el resto de las células, ¿no? Que se llaman células de cementación. Entonces tenemos las células que son pelo y las no pelo, ¿no? La siguiente, por favor. Y a partir de una búsqueda de la información en la literatura y del trabajo de muchos laboratorios durante décadas, se ha podido definir una red de regulación que contiene a los genes que se sabe que están asociados a la determinación de estos tipos celulares, y se han podido inferir las relaciones de regulación entre ellos. No voy a profundizar en el tipo de evidencia que se ha usado para inferir estas redes, pero se han hecho estudios, por ejemplo, en los que se muta este gen de manera que se mantiene inactivo o no expresado permanentemente, y se ve, por ejemplo, que desaparecen los pelos, ¿no? Que desaparece un tipo celular. Y se ve, además, se pueden hacer experimentos de genética molecular muy sofisticados en los que se sabe, por ejemplo, a qué regiones del DNA se pega la proteína de CPC y dónde exactamente está regulando otros genes, etc. Entonces, a partir de toda esa información, construimos esta red de regulación que tiene además una propiedad interesante. Y es que los nodos que están marcados en rojo producen proteínas que se pueden mover de una célula a otra. Y se pueden mover no mediante transporte activo, sino algo muy parecido a difusión, o creemos que es algo parecido a difusión. Se mueven a través de unos orificios que unen a las células, ¿no? A las células vecinas.
Esto hace que el sistema pueda conceptualizarse como un sistema de redes acopladas. Entonces lo que hicimos fue modelar una rejilla donde cada cuadrito, o sea, cada celda de la rejilla representa una célula, y esto a su vez representa un pedacito de la superficie de la hoja, y cada celda tiene una red de regulación que es idéntica a la del resto de las células del sistema, pero se puede comunicar con las células vecinas a través del movimiento o de la difusión de los elementos que estaban marcados en rojo en la diapositiva anterior. Entonces tenemos este sistema que representa, como les decía, a una sección de la hoja. El movimiento de estas cosas fue modelado como una versión discretizada de difusión, y la red de regulación que está dentro de cada una de estas células fue especificada como una red booleana con algunas pequeñas modificaciones, pero que se mantienen incluso cuando la red es completamente booleana, como la presenté en el caso de las redes de Kaufman. Y la pregunta que queríamos entonces hacer era si los elementos que estaban descritos en esta red eran suficientes para reproducir la formación de los dos tipos celulares, y no solo eso, también el patrón espacial, el arreglo espacial de los pelos, de los tricomas en las hojas, ¿no? Que no sé si se alcanza a ver aquí, pero cuando uno hace la estadística de la distancia promedio entre los tricomas, se ve que suelen aparecer espaciados entre sí, ¿no? Y lo que encontramos es que, en la siguiente por favor, es que efectivamente los componentes que se consideraron en la red eran suficientes para que el sistema, las celdas de esta rejilla, llegaran únicamente a dos atractores. Los atractores corresponden a los perfiles de expresión que han sido reportados experimentalmente para las células no pelo y para las pelo, que están aquí marcadas en negrito. Estos que están en 2 corresponden a algunos nodos en los que había información suficiente para suponer un estado de sobreexpresión que se especificó como 2, pero se puede también hacer el modelo únicamente con ceros y unos. Y entonces lo que encontramos es que esa red efectivamente podía reproducir la formación de estos dos tipos celulares, y además el arreglo espacial de estos tipos celulares que solían aparecer espaciados entre sí. Después usamos, para validar el modelo, simulamos mutaciones, es decir, mantuvimos completamente apagado o en cero diferentes genes de la red, y encontramos que, como se había encontrado experimentalmente, algunas de estas mutaciones producen tricomas que salen uno junto a otro, ¿no? Como se ve aquí y como se ve en esta fotito, y algunas otras mutaciones producen células calvas, les llaman, o sin pelos, o células muy muy peludas, ¿no? Como esta que está aquí en la foto. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un trabajo que trabajé con un grupo de personas durante mi doctorado, y que nos permitió, pues, proponer un mecanismo dinámico, digamos, que incluye la acción colectiva de muchos genes para la determinación de los tipos celulares. Nos permitió, no las puse aquí, después usar el modelo para hacer algunas predicciones precisas sobre nuevas interacciones y estudiar propiedades de robustez de esta red. Si quieren, después podemos platicar sobre esto, pero no lo voy a profundizar aquí, porque lo que sí quiero decir es lo que no nos permitió hacer ese modelo, y fue estudiar la plasticidad en la formación de estos patrones, ¿no? Como les dije al principio, las plantas son sumamente plásticas, y en particular se ha visto que la determinación de los tipos celulares en la hoja y el arreglo espacial de los pelos depende no solo de las redes de regulación de las que he estado hablando, estímulos ambientales como la herbivoría. Incluso si uno hace daño a las hojas con una perforadora, por ejemplo, las hojas que se siguen desarrollando después en las plantas tienen una densidad y un patrón distinto de tricomas, ¿no?, en sus hojas, y por otros factores ambientales, muchos de los cuales son mediados por vías hormonales o vías de señalización. Entonces, las plantas, como los animales, tienen hormonas, y en muchos casos las hormonas vegetales actúan como intermediarios entre estímulos ambientales y las redes de regulación, ¿no? Entonces, todos estos factores están afectando el desarrollo de este fenotipo en particular, que son los pelos de las hojas, y esto no lo podía reproducir nuestro modelo. Entonces, aquí empezó a trabajar Andrea Domínguez Román con nosotros,
Y lo que ella hizo fue primero actualizar la red para incluir los nuevos nodos que se habían estudiado y que se habían estado generando en los últimos años, y para incluir las vías hormonales y de señalización que se sabe que están actuando sobre estos nodos, ¿no? Entonces me van a oír hablar de gibberelinas, citoquininas y ácido jasmónico, que son hormonas vegetales. No importa mucho, ahorita no nos vamos a profundizar mucho en la fisiología de estas hormonas, pero son hormonas vegetales que, como les decía, se sabe que actúan como mediadoras de numerosos estímulos ambientales. Entonces Andrea estuvo actualizando y extendiendo la red que se había trabajado, y cuando la puso a prueba, es decir, cuando quiso ver qué tan bien reproducía los fenotipos mutantes o los fenotipos ambientales, digamos, que se han visto en diferentes experimentos con Arabidopsis, lo que ella encontró es que para cada uno de estos genes, ¿no? Estos son genes de la nueva red, ¿no? Y entonces cuando ella los mutaba en su experimento, podía comparar el resultado de la simulación con los resultados experimentales reportados. Y si la comparación era buena, si el modelo reproducía bien lo que se veía experimentalmente, le ponía verde. Si iba en el sentido del experimento pero se veía bastante distinto, era amarillo, y si no lo reproducía bien, era rojo. Entonces, como ven, hay una serie de nodos tales que, al ser mutados en las simulaciones o en nuestro modelo, no reproducen bien lo que estábamos viendo, lo que se tenía reportado experimentalmente. Ante esto, lo que hizo Andrea fue buscar posibles interacciones que, una vez que se postularan en el modelo, nos ayudaran o pudieran reproducir lo que se sabe experimentalmente. En principio, pues hay una infinidad de interacciones que se pueden agregar al modelo, pero se restringió a aquellas que ya habían sido propuestas o hipotetizadas por diferentes investigadores del área, pero que no estaban comprobadas experimentalmente, y que incluían en particular dos nodos, DELA y GIS, no importa ahorita mucho su identidad molecular, y que podían estos, a su vez, inhibir o activar de diferente manera a estos genes blancos, ¿no? O estos genes objetivos. Y entonces lo que ella hizo fue poner a prueba estos 6 distintos escenarios que se habían propuesto en la literatura, se habían propuesto en la comunidad que estudia esto, pero que no se habían verificado o validado experimentalmente. Y entonces lo que obtuvo es que uno de los escenarios, el primero, reproduce bastante bien y mejor que los otros la evidencia experimental, ¿no? A partir de esto, Andrea, que fue muy valiente, porque yo no sabía nada de esto y decidió explorarlo un poco ella sola, decidió hacer experimentos en donde ella aplicara diferentes hormonas a las plantas, a plantas de Arabidopsis, y pudiera cuantificar la densidad y el patrón en los tricomas. Entonces, estas son hojitas de Arabidopsis que han sido aclaradas, es decir, con alcohol se les quita toda la clorofila y quedan casi transparentes. Y después, bueno, no después, mientras estaban creciendo, fueron tratadas con diferentes hormonas o combinaciones hormonales, o con un control únicamente de medio de agua, digamos, para tener la referencia. Y los tricomas presentan una propiedad óptica que es muy interesante, que se conoce como birrefringencia. De manera que si nosotros ponemos una hoja de este tipo en un microscopio con filtros polarizadores, que evitan, digamos, el paso de la luz por completo, los tricomas actúan como un segundo medio y desvían la luz, de manera que podemos verlos muy claramente en este tipo de imágenes de microscopía. Y después se pueden identificar los objetos, los tricomas como objetos, y se pueden cuantificar de manera semiautomatizada. Entonces, esto es lo que hizo Andrea con diferentes experimentos, y después puso de nuevo a prueba las distintas redes con distintos escenarios con sus propios experimentos, que además eran experimentos que no estaban disponibles en la literatura, y encontró de nuevo que el escenario 1, que es este de aquí, reproducía bien sus propios experimentos. Entonces, a partir de esto, bueno, pues se postulan estas interacciones de regulación muy específicas que se pueden poner a prueba experimentalmente, y que, bueno, que esperamos que a alguien en la comunidad que estudia esto le interese para ponerlo a prueba. Son experimentos que involucran herramientas de genética molecular que, pues, yo para nada manejo, ¿no? Entonces, bueno,
Digamos que algunas de las perspectivas que se han generado a partir de este trabajo es ahora estudiar la plasticidad de estas plantas de Arabidopsis thaliana, pero ya no en el laboratorio como se ha hecho en los trabajos que revisamos para documentar la red o en los propios experimentos de Andrea, sino en poblaciones naturales, ¿no? en campo. Para esto, César Ojeda ha estado creciendo plantas de poblaciones muy distintas, que están sujetas a condiciones climáticas muy distintas, y ha estado, mediante el uso de morfometría geométrica y de otras herramientas, cuantificando los cambios en la forma y en la densidad de tricomas y en otros fenotipos de estas plantas. La siguiente, por favor. Y otra perspectiva que nos interesa mucho y que hemos empezado a trabajar a partir de estos trabajos como muy teóricos o aparentemente muy poco aplicables de Arabidopsis thaliana, es estudiar cómo influye el ambiente en el desarrollo de plantas como más cercanas a nuestro corazón, como algunas plantas cultivadas como es el chile. Entonces estamos estudiando también los mecanismos genéticos y la interacción organismo-ambiente en el desarrollo del chile, que presenta una gran diversidad de variedades en México, desde silvestres, que crecen en bosques y en selvas en México, hasta cultivados en ambientes muy distintos, ¿no? Y aquí algo interesante de estudiar las plantas cultivadas es que el ambiente en el que crecen no es únicamente un ambiente ecológico, sino es también un ambiente humano. Y podemos, o nos interesa, poner a prueba algunas de las herramientas que se han desarrollado en Arabidopsis para estudiar cómo diferentes prácticas, por ejemplo, de manejo agrícola o diferentes escenarios de cambios ambientales van a afectar o esperamos que afecten a las formas y a los fenotipos de plantas como el chile. En esto están trabajando Cristina Alonso y Lev Jardón del CEICH. Y bueno, nada más quería finalizar con algunas conclusiones como muy generales, que bueno, primero los arreglos estereotípicos o muy recurrentes que vemos al menos a nivel estadístico de tipos celulares, pueden entenderse, nos parece, como el resultado del acoplamiento entre células o redes de células multiestables y la interacción de estas con factores ambientales y microambientales. Los modelos dinámicos de redes constituyen un marco útil para estudiar los procesos del desarrollo, no solo los genéticos, sino esperamos también ecológicos y quizá también sociales que afectan el desarrollo, como las prácticas agrícolas, y en particular para estudiar la plasticidad fenotípica. Estos modelos nos han permitido además proveer predicciones, a veces que hubiera sido muy difícil generar únicamente viendo o analizando la información empírica disponible, que intentan retroalimentar el trabajo experimental. Y bueno, finalmente apuntamos o nos gustaría apuntar a que este tipo de estudio pueda contribuir al estudio de transformación integral de prácticas agrícolas. Con esto termino y pues nada más quiero agradecer o reconocer que mucho de este trabajo ha sido realizado por Andrea, César, Cristina Alonso y otros miembros del laboratorio La Parcela con pues, el apoyo institucional que acá se puede ver. Muchas gracias. En esto de los chiles, o sea, supongo que también están considerando analizar suelos, ¿no? Ver acidez, todo eso. Sí, bueno, eso lo está haciendo Cristina Alonso, que ella está estudiando la maestría en el posgrado en geografía, y aunque a nosotros no se nos había ocurrido, los geógrafos fue lo primero que dijeron, así tienen que poner, o sea, nosotros estábamos pensando solo en condiciones de precipitación y temperatura, que son las que hemos estado viendo para las poblaciones naturales de Arabidopsis, pero pues no, o sea, también hay que ver eso como parte fundamental del ambiente. Sí. Una vez que ya tienes como toda la dinámica de las redes así caracterizada, ¿cuál sería el paso si quieres como que extrapolar esta plasticidad del desarrollo a la plasticidad evolutiva? O sea, como relacionar la dinámica de las redes con evolucionabilidad.
Bueno, pues esta es una pregunta que a mí me interesa muchísimo y supongo que la preguntas porque hay propuestas que sugieren que muchos procesos evolutivos pudieron haber ocurrido primero por la generación de variabilidad fenotípica a través de la plasticidad y después por mutaciones que siguieron, ¿no? Eso. Y efectivamente, en el caso, por ejemplo, en los tricomas, se ha documentado para al menos 2 especies de plantas que cuando una población de plantas es afectada por herbívoros, modifica en las hojas que vienen, ¿no? En las hojas que se siguen desarrollando, la densidad de tricomas. Y bueno, hasta ahí como que todo bien, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que cuando estas plantas están sujetas al efecto de los herbívoros durante varias generaciones, después las plantas hijas siguen manteniendo el patrón de tricomas como de herbivoría, incluso sin la herbivoría. Como asimilación genética estilo Wellington. Digamos, en las plantas no se ha probado por tantas generaciones como en las moscas, pero sí se sabe que son heredables, ¿no? Algunos de los fenotipos generados por plasticidad se pueden heredar por diferentes vías, ¿no? Una de ellas el marcaje epigenético, pero hay diferentes. Entonces por ahí podría ser que afectaran también en la escala evolutiva. Bueno, pues agradecemos Gracias. a la Mariana.